Hoy, en Cámara Testigo, movimiento LGBT. Creo que las nuevas generaciones viven este tema de una manera mucho más natural y sin tanto ruido. Creo que el hecho de empezar a visibilizarnos, por lo menos hace que nos vean más como personas que todos los días que trabajan. Dignificándote y pudiendo insertarte laboralmente, podés proyectarte como ser humano. Es tan básico y tan elemental y tan fundamental como eso. Matrimonio igualitario en Uruguay. Bueno, me han hecho infinidad de reportajes. Nadie nunca me preguntó absolutamente nada. Tuvieron un código, esperaron a que yo lo dijera. Recorrida por los boliches nocturnos de Montevideo en el marco de la nueva regularización. Por ahí tenés un vecino acá que está durmiendo. Nos retiramos. Disculpe la molestia y nos vamos. Lógico que haya gente que esté molesta con tener gente en la puerta todos los días. Yo creo que es una cuestión bien cultural. Por eso me parece que esto que está haciendo la Intendencia es un proceso cultural. LGBT es la sigla que nuclea a lesbianas, bisexuales, gays y trans en todo el mundo. La necesidad de este movimiento surge por la lucha de los derechos e igualdad de condiciones. A pesar de que se han logrado muchas cosas, aún queda mucho por hacer. Josefina, ¿cómo dirías hoy que se encuentra el movimiento LGTB en Uruguay? Yo creo que se encuentra en un momento muy particular. Se ha hecho como una profundización en algunos aspectos, se ha logrado como cierto avance y marco legal en todos estos años, en estos últimos 10 años, y hoy estamos como en un fortalecimiento de la sociedad civil. Sobre todo se está trabajando de una manera más transversal, que eso no sucedía antes. Por ejemplo, los diferentes colectivos y las diferentes luchas estamos como mancomunándonos y de alguna forma transversalizando las luchas y apropiándonos y empoderándonos de ellas. El movimiento afro, las personas con discapacidad, las personas LGBT, las personas viviendo con VIH, estamos como juntándonos en esto que funciona hoy en día en el espacio físico de Casa Tomada, y desde ahí estamos como proyectándonos de una manera más transversal y mancomunada. En estos últimos años cambió el relato. ¿Vos creés que se consolidó de alguna forma esta comunidad y hay un cambio de relato en la sociedad? Si bien sí, hemos ganado un montón en materia legal, que previo al matrimonio igualitario salió la ley en el 2009 de cambio de nombre y sexo registral para personas trans, donde el Estado uruguayo reconoce la identidad de género y dice que es legal y que las personas pueden cambiar su nombre e identidad registral sin necesidad de acceder a la cirugía. Después viene el matrimonio igualitario, ley de adopción y un montón de cosas más. Yo creo que todavía no se ha logrado el cambio social, y eso va a ser a través de la educación y a través de tratar de permear esa área. Está bastante compleja. El nivel de aceptación subió mucho. Hay mucho de lo políticamente correcto, sin duda, pero yo creo que realmente con el tema del matrimonio igualitario, para mí por lo menos fue un darme cuenta de cómo una cosa que es una ley impuesta, digamos, por así decirlo, genera un cambio cultural que es muy positivo. Entonces, en ese sentido, realmente creo que ayuda mucho. Por supuesto que todavía hay mucha gente que sigue siendo políticamente correcto, y hay gente que incluso nos pasó hace poco, todavía no fue acá, pero con un argentino que nos dio la espalda. Pero bueno, está. Nada, sí hay todavía un camino por recorrer en ese sentido. Creo que el hecho de empezar a visibilizarnos, por lo menos hace que nos vean más, capaz que como personas que todos los días que trabajan, que hacen sus quehaceres, que no somos como muchas otras personas por ahí pensaban, unos depravados que estamos ahí en la calle haciendo cualquier cosa. Como cambio, el matrimonio igualitario se empezó como a naturalizar. Es como son cambios que se empiezan a establecer y que uno ahora ve difícil que eso tenga retorno, vuelta atrás. Yo creo que más rápido o bastante rápido se ha vuelto ya una costumbre. Ya el matrimonio se asume que puede ser entre personas de cualquier sexo. Y también somos conscientes de que para la comunidad LGBT, capaz que incluso en ese momento, hace 3 años, cuando salió la ley, que fue una cosa tan importante para todos, porque bueno, Uruguay estaba dando unas señales que no tenía ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, y que había derechos para unos sí, para otros no. Aún en ese entorno, y mucho más hoy en día, para gran parte de la comunidad LGBT, el matrimonio igualitario no es necesariamente una prioridad, porque hay otras necesidades. Estoy hablando de la comunidad trans, por ejemplo, hay otras necesidades, la comunidad LGBTI en la tercera edad, la educación, los niños, porque también en general estos temas de homosexualidad y comunidad trans
casi siempre uno lo habla desde un mundo adulto, pero hay, digamos, no es que se abre un repollo y sale un trans, ¿no? Esa persona fue un niño o una niña que le pasaron un montón de cosas que la obligaron o la llevaron a ser la persona que soy. Entonces, en ese sentido hay un debe importante. ¿El sistema educativo te retuvo o de alguna forma vos sentías que no era el lugar para estar, que era una situación difícil para a su vez cursar, digamos, hacer una trayectoria académica y en paralelo vos identificarte, ¿no? Y vivir, digamos, bajo tu nueva, digamos, identificación? El sistema educativo no pudo contenerme. Yo tuve que trazar ciertas estrategias para sobrevivir dentro del sistema, porque en aquellos años no existía ni siquiera el cambio de nombre y sexo registral, o sea que yo era fulano de tal para el sistema educativo y te lo hacían saber delante de 200 o las personas que fuéramos a rendir examen o pruebas o lo que sucediera, o cuando te pasaban lista en el liceo. Hoy en día entiendo de que algunos pequeños pasos ha dado el sistema educativo para cambiar eso, ya que por suerte me he enterado de que hay algunas más alumnas trans que antes en el sistema educativo. Yo realmente lo padecí muy mal. El sistema educativo no me sentí para nada continentada, para nada incluida, todo lo contrario. Sentía como mucha violencia, tus grupos de pares eran bastante violentos, sobre todo en la época de la adolescencia, tipo secundario. En el secundario fue bastante violento. Incluso yo pensé en abandonar muchísimas veces. Creo que lo que me sostuvo y lo que pude encaminarme fue el tema del apoyo de mi familia, que fue lo que me daba las fuerzas como para seguir estudiando. Pero sí, fue muy violento el liceo. Después facultad ya no, porque una ya es más grande, vienes con otra cabeza, te parás desde otro lugar y fue como diferente el tránsito por lo académico, por la educación terciaria. Pero sí, el sistema en su conjunto no tiene las herramientas ni las estrategias como para contenernos. Entonces, en términos generales, lo que hay que es transformar la educación. Hay que volver realmente a una educación que sea inclusiva y respetuosa de la normativa que aplicamos. Si reconocemos que la ley de identidad de género permite a la gente habitar una identidad de género más allá de la anatomía que tiene, no puede ser que dentro del sistema educativo se la expulse a la persona e insista en llamársela con su nombre jurídico cuando la persona habita otra identidad. Si hablamos de que todas las personas pueden casarse y todas pueden adoptar, parece ser que no es aceptable que un docente no pueda hablar que está casado con un hombre, porque si el Estado le permite casarse, si el Estado le permite adoptar, si el Estado dice que puede hacer todo lo que cualquier persona puede hacer para constituirse una familia, no veo razón alguna para decir que un docente que tiene un arreglo familiar de ese tipo no puede hacerlo dentro del sistema educativo. Lo que pasa es que acá lo que está haciendo precisamente la derecha y estos actores conservadores dentro de la izquierda es generar el pánico moral, la idea de contagio. Entonces creo que nos falta mucho todavía avanzar en la transformación cultural para de alguna forma poder desbloquear todas estas agendas que son como decisivas. ¿El riesgo cuál es? Es que nos quedemos con leyes preciosas pero no transformemos la sociedad. Ustedes piensen que en Uruguay se aprobó en el año 1913 el divorcio por sola voluntad de la mujer. ¿Cuándo las mujeres empezaron a divorciar por sola voluntad? Recién en los años 70. O sea que nos llevó casi 60 años volver realidad algo que consagraba la ley. Y entonces el riesgo acá es que básicamente suceda lo mismo. Tengamos leyes hermosas, pero en la medida que no transformemos la cultura, la gente tenga que seguir eligiendo entre su derecho a casarse o su derecho a trabajar, entre su derecho a estudiar y su derecho a poder vivir libremente su orientación sexual. Y con la educación que hemos tenido, nuestras idas y venidas, nosotros trabajamos hicimos una guía de educación en diversidad sexual, que después fue, por el CODICEN fue vetada, que era una guía para docentes, una guía de apoyo bibliográfico no obligatoria, sino que era, bueno, yo tengo alguna duda y puedo consultar un material de consulta a la guía. Eso fue vetado, no prosperó. La educación, a veces es complicado entrar en el tema educativo, pero hemos dado un montón de cursos a docentes, más que nada de secundaria, pero también de primaria. Hacíamos talleres para liceos, para liceales, hemos hecho un montón de talleres para liceales, pero ya hace un tiempito no los hacemos más porque preferimos trabajar con el docente, que es el docente el que después va a estar. Es mucho más efectivo trabajar con el cuerpo docente que trabajar con los gurises, porque los docentes son los que van a estar todo el tiempo
replica mucho más. El mayor problema en los centros educativos no son los estudiantes, son los adultos. Los estudiantes han vivido esta transformación cultural. Cada vez es más notorio que dentro de los estudiantes la visibilidad de gays, lesbianas y la integración de personas trans es notoria. Entonces, esto ha generado como que en términos generacionales estos grupos poblacionales lo tomen con bastante naturalidad. Hay episodios de violencia, hay episodios de conflictos, sin lugar a dudas, pero el grueso en realidad ha tramitado esta transformación cultural de una forma muy, muy eficaz. Los que tienen grandes dificultades con esto son los docentes, los directores, las inspecciones, las autoridades más importantes de la ANEP y algún grupo de padres que insistentemente ejercen presión y lobby para evitar que estas transformaciones se produzcan dentro del sistema educativo. No les importa nada la agenda educativa, pero cuando se trabaja este tema son los primeros a aparecer en la puerta y decir de ninguna manera la educación tiene que ver con esto. Pero yo, tanto Estado, lo que tengo que hacer es garantizar el derecho de cada ciudadano a poder acceder a una información confiable, seria y científica sobre lo que es su sexualidad y lo que es sobre las cuestiones reproductivas. Y entonces, después cada individuo en su vida privada optará qué hace con esta información. Y eso precisamente es la libertad, no es la fantasía de un Estado autoritario como mucha gente quiere hacer, asustar a otros. Lo que tiene que ver, hay gente que le cuesta mucho entender que el acceso a la información es libertad, no es autoritarismo, que lo que es autoritario es negar la información o vedar la posibilidad de discutir los temas de una forma amplia, equilibrada y científica. Uno de los principales reclamos que tienen las mujeres trans es que no tienen la posibilidad de insertarse en un mercado laboral que no sea el trabajo sexual. ¿En tu caso te ocurrió? Sí. Tuve que trabajar sexualmente en una época de mi vida, en un proceso bastante interesante, fuerte, violento. No quedé exenta de eso, lamentablemente. Como te dije anteriormente, el sistema mismo te lleva a... Llega un momento en tu vida en que no tenés oportunidades, golpeas puertas, no te las abren, no te las cierran, y las cuentas y la comida no espera. Entonces sí, llegó un momento en mi vida en que tuve que ejercer el trabajo sexual. Por suerte siempre pude como trabajar fuertemente eso y esforzarme muchísimo y tener que esforzarme el doble de las personas comunes y corrientes, ¿no? Como para acceder a un trabajo digno y para poder terminar mis estudios y para poder aspirar a un progreso social, ¿no? A una mejora social. Pero sí, no estuve exenta de tener que trabajar sexualmente. Lo hice durante poco tiempo, pero tuve que hacerlo. Y realmente es poco digno, es violento y te expone en todas las formas posibles que se puede exponer a una persona. Por eso yo siempre me saco mucho el sombrero ante mis compañeras que están paradas ahí, porque realmente tienen como mucho valor al estar ahí. Vos me decías que habías golpeado varias puertas. ¿Cuál era el argumento que te daban desde el ámbito empresarial para decirte no te contrato? Muchísimos, pero sobre todo cuando llevaba el currículum me decían, este trabajo es para una mujer, no para ti. Situaciones de esas muchísimas me pasaron. Justamente en aquellos años, yo tenía 19, 20, no existía el cambio de nombre, sector registral, mi currículum decía fulano de tal. Pero mi foto era, obviamente, una persona estéticamente femenina y era una persona que se autopercibía y vivía como mujer. Pero el argumento básicamente era eso. Pero no solamente me pasó en el trabajo, me pasó en los hogares estudiantiles. Cuando yo tuve que venir a Montevideo, a mí los hogares estudiantiles no me quisieron alquilar lugar, porque no sabían con quién ponerme, si con los varones o con las mujeres, y porque según ellos iban a tener problemas. Entonces a mí se me dificultó hasta la accesibilidad de la vivienda por el tema de mi condición, de mi identidad, porque la gente no sabe cómo manejarse, hay un desconocimiento y una ignorancia tal, que no saben cómo manejarse, no saben cómo resolver la situación, y siempre opera el estigma y el prejuicio. ¿Abandonaste el trabajo sexual cuando pudiste entrar al Estado a través de este concurso que te llevó a ocupar un cargo en el Ministerio de Desarrollo Social? En mi caso pude independizarme, pude salir adelante, pude continuar y retomar mis estudios. O sea, podías hacer un montón de cosas que antes no las podías hacer porque era imposible, porque te proyectabas para el día a día, ni siquiera te proyectabas más allá. Y es lo que pasa con las trabajadoras sexuales, se proyectan día a día. Ese día salen, se hacen plata, se proyectan para el otro día, y si no, bueno, hay que salir a pedir o hay que buscar otra manera. Esa es la gran diferencia, que tú, dignificándote y pudiendo insertarte laboralmente, podés proyectarte como ser humano. Es tan básico y tan elemental y tan fundamental como eso. Yo creo que, a nivel de derechos estamos hoy por hoy, por suerte, bastante igualados, y eso nos posiciona incluso como
como líderes a nivel Latinoamérica, como uno de los países más gay friendly del mundo y el primero en Latinoamérica. Entonces sí, me parece que sin duda esa parte, como que esa lucha que han dado muchas ONGs, como por ejemplo Ovejas Negras, es una lucha que en algún punto ya está avanzada. Hay que trabajar mucho con la comunidad trans, que hoy por hoy es la comunidad más relegada, la que más le cuesta acceder al trabajo, y nosotros, por ejemplo, desde la Cámara, lo que buscamos también desde la Cámara de Comercio LGBT es tratar de apoyar los derechos económicos de la comunidad y tratar de abrir el armario corporativo, lo que tiene que ver que la gente pueda ser feliz y libre en su lugar de trabajo. Y eso creo que es un paso que todavía no dimos y que podemos dar. ¿En qué se puede seguir avanzando desde la comunidad LGTB? ¿Qué les gustaría que fueran los siguientes pasos para que Uruguay siga siendo, digamos, pionero en este tema? Yo creo que lo de la inclusión total en lo laboral o la salida del closet laboral, lo que se llama el closet corporativo, sería como una garantía de que todos somos iguales también en lo laboral, de que no fuera una condición para un trabajo ni para elegir una carrera, y no solo de que las empresas, como decía él, o vos llegas a un negocio, una empresa, un establecimiento, y siendo gay seas bien recibido como cliente, sino también como empleado, que también acá vemos que hay discriminación a veces sexual en ambientes laborales o profesionales, pero también hay discriminación sobre la mujer a veces en las remuneraciones por iguales trabajos que los hombres. Entonces yo creo que hay que empatarnos todos como ciudadanos, que es lo que se puede hacer como legislando o trabajando, como para empezar. ¿Ustedes sienten que en estos últimos años y con los avances que mencionaban, la sociedad uruguaya dejó de ser un poco menos hipócrita o por el contrario se adaptó y se acomodó al discurso políticamente correcto de, en verdad, queda mal, digamos, o sea, que yo te excluya, pero en mi interior, digamos, te sigo excluyendo? ¿Qué les pasa en ese sentido? Creo que las nuevas generaciones, por ejemplo, viven este tema de una manera mucho más natural y mucho sin tanto ruido de ningún tipo, y lo viven como con más naturalidad. Lo veo, yo trabajo con jóvenes y lo veo que para ellos esto no es un tema. Claro, vienen mucho más libres de prejuicio, y creo que de a poco la sociedad va a dejar de ver al otro como un diferente que acepta, ¿no? Pero todavía eso no está del todo sucediendo. Nosotros tenemos muchas ganas de seguir trabajando con educación y con salud. Con salud ahora lanzamos hace 2 meses una guía de salud y diversidad sexual que hicimos con el Ministerio de Salud, con ACE, con la Universidad de la República y el colectivo. O sea, estamos trabajando en tener una salud integral en diversidad sexual, que donde si me voy a atender a un centro de salud no me discriminen por mi orientación sexual e identidad de género. Pero casos que uno dice, bueno, yo soy lesbiana, yo lo digo, no es ginecólogo, ¿no? Porque yo quiero que me tengan la mejor atención a la salud y no voy a poner a riesgo mi vida porque el que está enfrente me mire mal, ¿no? Lo digo y tal, bueno, ¿no? Eso en algunos casos. Bueno, no, entonces no tenés que hacer PAP porque sos lesbiana, no tenés sexo con varones. Eso es una burrada, Las mujeres lesbianas pueden tener HPV, o sea que es más que nada para lo que se hace el Papa Nicolau. Y eso todavía existen ginecólogos y ginecólogas que le dicen eso a sus pacientes. Y eso no puede pasar. Nosotros lo que queremos hacer es que por lo menos tengan en cuenta, primero que no hagan una mala diagnóstico, no hagan malas recomendaciones y que no asuman de entrada que la persona es heterosexual. Y estoy hablando del caso de las mujeres lesbianas porque es lo que más cercano me toca, pero así pasa con varones gays y también con la población trans y la atención a la salud. Hay muchas cosas para trabajar porque hay muchos procesos sobre el cuerpo que muchas personas trans eligen acceder y que eligen hacer, que son el proceso de hormonización, de adecuación del cuerpo, y esas cosas se tienen que saber, tiene que conocer. El profesional de la salud tiene que saber tiene bien claro cómo medicar, cómo trabajar con la persona, las particularidades de una persona trans, sin excluir a
clínicas especializadas para el LGBT. No, somos personas como cualquier otra, queremos ir a nuestras mutualistas, atender la primera atención, la que sea con todo el mundo, pero que sea en clave de diversidad. Eso con este tema de salud hay otro montón de líneas que estamos trabajando. ¿Qué crees que se puede hacer para de ahora en adelante seguir consiguiendo derechos, principalmente para las mujeres trans? Tiene que haber un abordaje fundamentalmente desde lo educativo, desde lo social. Tiene que haber como un anclaje y una llegada a territorio. Es necesario llegar a territorio con el tema de la información, la sensibilización. También tiene que haber una articulación, un trabajo como mancomunado desde las organizaciones sociales para el empoderamiento de las personas trans y la capacitación fundamentalmente. Por todo esto de la accesibilidad al mundo del trabajo, ¿no? Que es bastante complejo. Sabemos que el casi 90% de nuestra población, de las mujeres trans, viven del trabajo sexual. Justo hace poco leí una nota que están teniendo problemas en cierta calle de Boulevard con los vecinos. Entonces a mí se me ocurre de que justamente en esta noticia un vecino decía que no sabía cómo explicarle a su hijo esa persona trans vestida, parada en una esquina con un sobre todo y cuando se lo abría estaba desnuda. Entonces a mí se me ocurre que la mejor forma de explicarle a los chicos es justamente que el sistema explota, excluye, niega, violenta, vulnera, y que esa persona está ahí exponiéndose y vendiendo su cuerpo como mercancía porque justamente este sistema no le dejó otra salida. Entonces creo que el abordaje es por ahí, es mediante la información certera y concreta y fidedigna, desde la capacitación a las personas, desde el empoderamiento de las personas, pero fundamentalmente el cambio va a venir por el lado cultural, y eso no tiene otra manera que no sea a través de la educación. En el próximo bloque... Bueno, me han hecho infinidad de reportajes. Nadie nunca me preguntó absolutamente nada. Tuvieron un código, esperaron a que yo lo dijera. Esto que está haciendo la Intendencia es un proceso cultural. LGBT es la sigla que nuclea a lesbianas, bisexuales, gays y trans en todo el mundo. La necesidad de este movimiento surge por la lucha de los derechos e igualdad de condiciones. A pesar de que se han logrado muchas cosas, aún queda mucho por hacer. Josefina, ¿cómo dirías hoy que se encuentra el movimiento LGTB en Uruguay? Yo creo que se encuentra en un momento muy particular. Se ha hecho como una profundización en el espacio físico de Casa Tomada y desde ahí estamos como proyectándonos de una manera más transversal y mancomunada. En estos últimos años cambió el relato. ¿Vos crees que se consolidó de alguna forma esta comunidad y hay un cambio de relato en la sociedad? Si bien sí, hemos ganado un montón en materia legal, que previo al matrimonio igualitario salió la ley en el 2009 de cambio de nombre y sexo registral para personas trans, donde el Estado uruguayo reconoce la identidad de género y dice que es legal y que las personas pueden cambiar su nombre e identidad registral sin necesidad. Hoy, en Cámara Testigo, Movimiento LGBT. Creo que las nuevas generaciones viven este tema de una manera mucho más natural y sin tanto ruido. Creo que el hecho de empezar a visibilizarnos, por lo menos hace que nos vean más como personas que todos los días que trabajan. Dignificándote y pudiendo insertarte laboralmente, podés proyectarte como ser humano. Es tan básico y tan elemental y tan fundamental como eso. Matrimonio igualitario en Uruguay. Bueno, me han hecho infinidad de reportajes. Nadie nunca me preguntó absolutamente nada. Tuvieron un código, esperaron a que yo lo dijera. Recorrida por los boliches nocturnos de Montevideo en el marco de la nueva regularización. Por ahí tenés un vecino acá que está durmiendo. Nos retiramos. Disculpe la molestia y nos vamos. Lógico que haya gente que esté molesta con tener gente en la puerta todos los días. Y yo creo que es una cuestión bien cultural. Por eso me parece que
en algunos aspectos, se ha logrado como cierto avance y marco legal en todos estos años, en estos últimos 10 años, y hoy estamos como en un fortalecimiento de la sociedad civil. Sobre todo se está trabajando de una manera más transversal, que eso no sucedía antes. Por ejemplo, los diferentes colectivos y las diferentes luchas estamos como mancomunándonos y de alguna forma transversalizando las luchas y apropiándonos y empoderándonos de ellas. El movimiento afro, las personas con discapacidad, las personas LGBT, las personas viviendo con VIH, estamos como juntándonos en esto que funciona hoy en día.